Pasad y poneros cómodos. Aquí, en la taberna del friki. Allá por los años 80 hubo una productora que quiso hacer más películas que nadie, sin tener dinero, sin tener control y sin ni siquiera saber lo que estaba haciendo. Esa productora, como bien es sabido, se llama la Cannon Film. Produjeron Ninja, Justiciero, Superman y hasta He-Man, los Masters del Universo, y una cantidad obscena de películas de serie B que pasaron a ser historia del cine. Vamos, lo petaron al 100%. Esto es la historia de cómo la Cannon intentó conquistar a Hollywood, lo consiguió y lo perdió todo por no querer parar. Así que dentro intro y empezamos. Vale, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que para hacer este tipo de vídeos, este tipo de documentales, hay que documentarse y, valga la redundancia, muy mucho. Hay que buscar y hay que entrar en lo más oscuro y profundo de Google, lo más profundo y más oscuro de todo aquello que rodea Hollywood. Aquí hay que entrar mucho en rumorología, qué pudo pasar, qué no pasó, y he intentado pues, buscar esos datos que eran más reales y más ciertos, o por lo menos a mí me han parecido más reales y más ciertos. Quizá algún dato pues puede ser que esté mal, perdonármelo, pero vamos a intentar sacar un documental de YouTube, o documental. Vamos, un documental para YouTube con la mayor verdad y veracidad posible. Así que prepárate, que nos ponemos serios y vamos a empezar a hablar de la Cannon. ¿Qué coño es esto de la Cannon? Capítulo 1. ¿Qué coño fue la Cannon? La Cannon Film no empezó como un estudio legendario, empezó como una productora irrelevante, fundada en el año 1967, especializada por supuesto en el cine barato, olvidable y completamente intercambiable. Durante más de 10 años, la Cannon fue nadie, un logo más en los créditos, una empresa que sobrevivía haciendo películas que nadie recuerda y que nadie pedía. Entonces, en 1979 pasó algo muy importante. Capítulo 2. Los primos israelíes. En 1979, la Cannon es comprada por dos primos israelíes, Mohamed Golan y Yoram Globus. Aquí empieza el verdadero problema realmente. Estos primos venían del cine israelí, donde ya tenían fama de hacer películas rápido, bonito y sin demasiadas preguntas. O sea, el típico bueno, bonito y barato. Lo que pasa es que el bonito lo dejamos y lo hacemos en malo, rápido y barato. Golan era un productor compulsivo y Globus un vendedor agresivo. Juntos formaron una combinación perfecta para el desastre. Capítulo 3. El método Cannon. El método Cannon no era hacer películas buenas, era vender las películas antes de rodarlas. Literalmente, Golan recorría mercados internacionales con pósters dibujados a mano, títulos imposibles y la promesa que nadie pensaba cumplir. No había guión, no había reparto y a veces no había ni película, pero el título molaba y con todo eso bastaba. Era la única forma de que la Cannon produjera sus propias películas, engaños y mentiras. Capítulo 4. Los grandes éxitos. Lo peor de todo es que todo esto funcionaba, o sea, era comprado y era consumido por el espectador de aquellos años. Se podría decir que la Cannon entendió perfectamente lo que el público de los 80 quería. Acción directa, violencia clara y héroe simple. Títulos claves en la pantalla. Deseo de morir 2, 3 y 4.
Desaparecido en combate, American Ninja, Delta Force y El tren fuera de control no eran obras maestras, pero daban dinero, y mientras daba dinero nadie hacía preguntas. Sí que es verdad que estos films, que estas cintas, que estas películas a día de hoy se han convertido en culto del cine de los 80, pero eso podríamos hablar más adelante o quizás en otro vídeo, lo que se convertiría en culto para la gente de hoy día, el culto del cine de los 80. Capítulo 5. Los títulos basura. Sí, todo eso está muy bien. Por cada éxito, la Cannon producía 5 películas que parecían un castigo bíblico. O sea, por cada éxito, 5 bodrios, 5 castigos, 5 películas que no llegaban a ningún lado. O sea, eran auténticas mierdas, basuras completamente. Básicamente, películas para rellenar un catálogo, rodadas en semana, editadas sin cariño, estrenadas porque ya estaban vendidas, o sea, ninjas reciclados, explosiones reutilizadas y actores que parecía que estaban secuestrados. La Cannon confundió cantidad con eternidad, o mejor dicho, aquí la Cannon inventó un subgénero de cine que se llama la testosterona de los 80, o al menos así lo llamo yo. Capítulo 6. Rodajes demenciales. Este capítulo es muy simple y muy sencillo de resumir. Rodaje sin permiso, pagos atrasados y equipo quemado. Películas que empezaban sin saber cómo iban a terminar o si iban a terminar. La Cannon no producía cine, producía estrés industrializado. La verdad es que aquí todo era una locura. Cuando iniciamos un rodaje no se sabía lo que iba a pasar. Directores que eran reemplazados en mitad del rodaje, equipos sustituidos, actores que le cambiaban el guión a cada frase, o sea, una auténtica locura, y aún así sacaban películas y podían sacar productos al cine, o mejor dicho, a la serie B, que era básicamente a lo que se dedicaban. Capítulo 7. Superman 4 y He-Man. Cuando la Cannon se metió a producir a Superman y a He-Man, pensaba que era invencible. Entonces la Cannon creyó que era invencible. Llevar este símbolo en tu película puede significar dos cosas: o te catapulta a la fama o te hunde en la más asquerosa miseria. Superman 4 fue el principio del fin. Presupuesto recortado, efectos especiales indignos y una película inacabada, pero estrenada igualmente. Con Master del Universo pues fue otro golpe, cara confusa y muy lejos de lo prometido. Hollywood empezó a reírse y los bancos empezaron a llamar. Capítulo 8. Dos primos, dos Cannon. Cuando las deudas llaman, todo empieza a cambiar. Golan quería prestigio, quería premios, quería que Cannon dejara de ser cine basura, pero Globus quería control, quería números, quería sobrevivir. No era una discusión creativa, era una discusión de identidad. Capítulo 9. El sueño roto. El problema no fue crecer. El problema fue crecer sin dejar de ser la Cannon. Golan quería Oscar, pagados con dinero de los ninjas. O sea, una locura. Esto era todo un devenir de cosas raras y complicaciones absolutas. O sea, todo era una auténtica locura y una vorágine de cosas vividas en los 80 y también producidas por la droga de los 80. Capítulo 10. El dinero que no existía. La Cannon empezó a gastar dinero que aún no había ganado, a vender películas que aún no existían y a prometer más de lo que podía cumplir, empezando a esconder sus deudas debajo de la alfombra, pero la alfombra no escondía nada, sino que empezó a volar. Capítulo 11. El divorcio.
El sueño era idílico, pero cuando el dinero empezó a faltar, el amor familiar duró lo mismo que tarda un banco en llamarte. Hola, sí, estamos en números rojos. Golan fue apartado y Globus intentó salvar lo poco que quedaba, pero realmente sin éxito ninguno. Igual que llegó, se fue, y cuando no hay dinero es imposible producir, pero más con ese método que ellos habían seguido hasta la fecha. Ya no era posible de llegar a una convención, llegar a una entrega de premios y vender una película porque ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Hollywood había ganado, ellos intentaron vencer al gigante y el gigante les ganó. Pero ¿quién perdió? ¿Los primos o nosotros el espectador? Capítulo 12. La caída. La Canon no murió de golpe, se desangró. No hubo unos villanos claros, solo dos primos que dejaron de creer en el mismo futuro. Capítulo 13. Legado. En fin, todo esto era inevitable, al igual que Canon. Yo soy inevitable. La Canon murió de lo mismo que la hizo grande, el exceso absoluto, la rapidez y venga a producir películas. Eso lo acabó matando, lo acabó liquidando y como no, como era de breve, acabaron en bancarrota. El cine hoy día está calculado, la Canon no calculaba nada y por eso décadas después seguimos hablando de ello. Qué bonito era ese cine y la Canon quiso hacer lo que Marvel consiguió muchos años después. Fue, digamos, la pieza clave de lo que es el cine moderno. Películas buenas, bonitas y baratas. O en que cuando se habla de la Canon se puede definir entre películas bonitas, no tanto baratas, pero sí de cultos. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo lo que hemos podido localizar o intentar relacionar de por qué la Canon, bueno, pues fue esa productora tan grande en los 80 y no tuvo pues tanto éxito hasta que acabó desapareciendo. Ya veis que todo esto depende de cómo tú inviertas tu trabajo, tu dinero. Si quieres dinero rápido, al final todo lo que sube baja y acabas muriendo de igual manera que acabas creciendo. Esto fue exactamente, en resumen, en muy resumido, lo que pasó con la Canon, lo que pudo pasar. ¿Qué hubiese pasado? Sería la pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la Canon pues no hubiera desperdiciado las oportunidades que tuvo? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero no es difícil de imaginar. Así que bueno, familia, a mí no me queda más nada que contaros. Simplemente, pues lo de siempre. Si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte la campanita, regálame un gran like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordad, Yo soy inevitable. vale, antes de irme, ya sabéis, o tenéis la caja de descripción para decir todo lo que queráis. O sea, la pregunta es sencilla. ¿Qué hubiera pasado si la Canon no hubiera desperdiciado la oportunidad que tuvo? O sea, ¿qué hubiera pasado si la Canon no hubiese aprovechado eso que lo hizo ser grande, que hubiese producido y hubiese trabajado como cualquier otra productora? Así que ya sabes, déjame en comentario tu opinión que te leo y podemos entrar en ese debate de qué hubiera pasado.